Si te dijeran que un anime dirigido por el mismo director del aclamado romance de Kaguya-sama, Love is War, Mamoru Hatakeyama, y cuenta con los géneros de fantasía, misterio, drama e histórico, te imaginarías que mucha gente vería este anime, ¿no? Pues no fue así. Pero es un anime que sin duda alguna gente merece mucha atención. Soy Brandon Martínez de Unichannel y hoy hablemos de Undead Girl Murder Farce o Undead Murder Farce. No perdamos más tiempo, chicos, y vamos al video. En el siglo XIX, en un mundo habitado por vampiros, golems, hombres lobo y otras criaturas sobrenaturales, Aya Rindo es una belleza inmortal con cabeza pero sin cuerpo, acompañada por Suguru Shinuchi, un cazador de demonios mitad humano, o como le dicen Oni Slayer, y también mitad demonio, y la fiel sirvienta Shizuku Hasei, mi waifu gente, viaja por Europa resolviendo misterios sobrenaturales mientras busca su cuerpo perdido. Así de sencillo la sinopsis, chicos. Definitivamente es para mí el caballo oscuro de la temporada de verano. Puede ser una obra dramática de fantasía histórica para las edades, que si se la llevaras al típico director de anime que está satisfecho con lo mínimo, este espectáculo no habría funcionado de la manera en que lo ha hecho. Pero realmente parece que con una sola persona, a la que hablaré después en la reseña, todas las cartas se alinearon hacia el camino correcto y pronto, la luz brilla en la oscuridad de manera sutil, para entregar un trabajo que se ha convertido en uno de mis programas favoritos de baja intensidad del año, que oye, la comunidad del anime ha dejado pasar gravemente. Los personajes son uno de los puntos principales de venta de este anime. La charla entre Suguru Shinuchi y Aya Rindo es tan entretenida que pasan los minutos sin que te des cuenta. Los personajes secundarios están basados en los clásicos de la fantasía occidental, aunque aún así se sienten únicos e interesantes. Los diseños de los personajes son geniales y tienen un aspecto único, y las conversaciones entre los personajes principales y secundarios fueron bastante agradables de ver. Este no es un anime con cientos de historias de fondo y motivos complicados, así que no es como que si los personajes en realidad fueran muy profundos, pero son interesantes y únicos. Aunque disfruté mucho de la serie, hay un aspecto que me gustaría destacar para mejorar. Durante 3 arcos narrativos nos introducen a personajes fascinantes que capturan nuestra atención. Sin embargo, al avanzar al siguiente arco, la mayoría de estos personajes se desvanecen en el olvido o ni siquiera son mencionados de nuevo. Personalmente, me resultó un tanto decepcionante que aquellos personajes que lograron captar mi interés apenas tuvieran presencia o se les dedicara poco tiempo en el desarrollo posterior de la serie. Sería genial haberlos explorado más a fondo a lo largo de la trama. Aunque esto es un punto a tener en cuenta, no arruina significativamente la experiencia de la serie, pero sí podría haber mejorado la historia en general. El anime tiene un tono general más oscuro y se podría argumentar que la paleta de colores utilizada pues es un poco demasiado oscura. Los gráficos son agradables a la vista, aunque no están en el nivel más alto. La animación también está en el lado inferior de los animes, pero aumentan un poco el nivel en las escenas de pelea. Le daré crédito al estudio encargado, que es Lapen Track, quienes antes de este anime realmente no habían realizado un proyecto tan grande como este, más que uno que otro OVA, que destaco que uno de esos OVAs es de un anime que me encanta de romance, que es la de Wotakoi. Si no lo han visto, se los recomiendo. La creatividad es un gran benefactor que ayuda en esta categoría, y Undead Girl Murder Farce es genial, cambiando estilos y siendo creativo visualmente. Aunque no tiene la mejor animación técnicamente, ¿te aburrirías de unas peleas bien epiconas? Las escenas de pelea son mucho más creativas, tanto en coreografía como en visuales, por lo que son frescas y entretenidas de ver. No hay el clásico spam de un solo movimiento o estancamientos de golpes borrosos, lo cual para mí es una gran ventaja. El arte y animación en sí no son particularmente bonitos y sospecho que el presupuesto para este programa no fue enorme en absoluto, pero la dirección de Shinichi Omata realmente elevó la calidad del programa a niveles más altos, ya que hay una singularidad distintiva en cómo se ve el programa. El trabajo de cámara y el storyboarding realmente encarnaron un estilo que se sentía, se podría decir que exagerado, encajando muy bien con el entorno del anime. Además, tiene un sentido de rakugo, arte tradicional japonés de los monólogos humorísticos, en él. Y se puede ver que los esfuerzos de dirección previos de Omata ayudaron a dar forma en el cómo fue dirigido este anime. Unichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video.
Continuamos con el video.
沙織さん、彼氏と続いてるのね。これがまさか沙織さん、そのうち宇宙人とか取っちゃいそうだな。Desde el primer compás, tanto el opening como el ending se adueñaron de mi lista de reproducción de este 2023. Entraron en mi lista de favoritas sin lugar a dudas. El opening interpretado por el grupo surcoreano Class Y, espero haberlo dicho bien, fue un giro inesperado y refrescante en el mundo de los openings de anime. Rompieron esquemas y le dieron un toque nuevo a la música que usualmente escuchamos en este contexto. Y el ending, simplemente maravilloso. Disfruté cada nota y la manera en que visualmente lo representaron para mí fue excepcional. Ambas canciones se destacan tanto musicalmente como en su presentación visual. Yendo de lleno a la banda sonora de este anime, debo decir que no es uno de los puntos más sobresalientes, aunque tampoco se puede ignorar por completo. Hubo momentos específicos a lo largo del anime en los que la música realmente enfatizó escenas o resaltó la atmósfera, y esto se lo debo al compositor Yuma Yamaguchi, reconocido por su trabajo previo en uno de los donguas más famosos, sí chicos, Link Click. Aunque algunos podrían no saberlo, la banda sonora de Link Click es excepcional. Además, Yamaguchi estará pronto involucrado en el próximo anime original del estudio Bones, Metallic Rouge. Basándome en lo poco que he escuchado de los avances de Metallic Rouge, la música es uno de los aspectos que destaco especialmente, así que, oye, se ve que tiene mucho potencial este compositor. En general, la música en A Dead Girl Murder Farce no es necesariamente su punto más fuerte, pero definitivamente tuvo momentos en los que brilló. Algunas pistas de la banda sonora son tan buenas que realmente consideraría escucharlos por separado. Los animes con mucho diálogo pueden resultar pesados, pero este anime ciertamente logra capturar tu atención sin aburrir, al punto de que cada episodio pasa volando en lo que piensas que apenas fueron unos minutos. Los personajes dominan muy bien cada escena y los actores de voz sin duda merecen elogios, especialmente los dos personajes principales, Sugaro Chinuchi y Aya Rindo, mi waifu, interpretados por Taku Yashiro y Tomoyo Kurosawa respectivamente. Sugaro mantuvo mi atención debido a su personalidad pícara, a menudo burlándose de su compañera Aya, y en el caso de Aya, además de no tomarse las cosas demasiado en serio. Su humor ingenioso, quizás incluso cursi, pero definitivamente me hizo reír varias veces. Y en el caso de Aya, dominaba cada escena a pesar de ser solo una cabeza en una jaula. ¿Quién necesita un cuerpo después de todo, gente? Su actriz de voz, Tomoyo Kurosawa, realmente clavó el papel, ya que tenía una presencia notable en cada escena en la que estaba, con sus habilidades deductivas y su tono de voz que capturaba toda mi atención. La dinámica del dúo es, en mi opinión, la mejor parte del anime, ya que aporta una excentricidad y energía contagiosas que te absorben en el mundo que los rodea.
Undead Girl Murder Farce. Desde el misterio convincente, el humor y la dirección increíble, este ha sido una de las joyas ocultas y posiblemente el caballo negro de la temporada de verano 2023. Y uno de los animes más únicos de este año. Si eres un entusiasta de los animes de misterio, no sé qué esperas, amigo, porque estoy seguro de que disfrutarás este anime tanto como su servidor. Después de los puntos, la calificación que le doy a Undead Girl Murder Farce es de 8.5. Positivos, personajes interesantes e interactivos. Los dos protagonistas se roban el show, tremendo dúo dinámico. Muy buenos opening y ending. Dirección adecuada, sabiendo usar el limitado presupuesto con el que contaban. Y las buenas coreografías en las peleas. Y los únicos negativos es que la trama inicial de la historia quedó un poco en el olvido durante gran parte de la serie. Y pues el final abierto que nos dejaron, que a mí personalmente me encantaría una secuela. ああ、それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。 Y bueno, chicos, hasta aquí el final de la reseña de Undead Murder Farce. Si no lo has visto, te llamó la atención con esta reseña, o si ya la viste, ¿cómo se te hizo a ti este anime dirigido por el mismo director de Kaguya-sama? Que oye, yo no sabía de este dato antes de haber hecho este video. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Unichannel para que esta hermosa familia vaya creciendo más y más. Y también comparte el video si es que te gustó para que conozca esta hermosa familia. Le mando saludos a los miembros del canal. Muchísimas gracias por estar en esta dichosa sección del canal y esperemos que en el futuro más personas se unan a esta hermosa sección del canal. Imagino que terminaste encantado con esta reseña de Undead Girl Murder Farce y estoy seguro que te encantarán las otras reseñas que tenemos en el canal, lo cual ahorita vas a ver la playlist para que te pases a ver las otras reseñas del canal si es que te interesan. Soy Brandon Martínez de Unichannel y nos vemos en la próxima.